Mi nombre es Dianelis Barazarte y soy residente de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde. Primeramente, agradecer por la oportunidad de representar la institución en esta tercera jornada de investigación científica. De igual forma, felicitar a la Dirección General y de Docencia por abocar a la iniciativa de la investigación en la institución. El tema a discutir el día de hoy tiene como título Cambios biométricos de tejidos duros y blandos a largo plazo en pacientes sindrómicos pediátricos con hipoplasia mandibular posterior a tratamiento con distracción osteogénica intrabucal en el servicio de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde en el periodo 2015-2020. Las malformaciones craneofaciales son algunas de las patologías con más prevalencia en la edad pediátrica. Entre ellas tenemos la hipoplasia mandibular, que no es más que el desarrollo incompleto o inferior de la mandíbula con respecto al maxilar. Esta puede aparecer sola o en combinación con otros síndromes, entre ellos secuencia de Pierre-Robin, microsomía hemifacial, síndrome de Golden Hart, síndrome de Nager y otras fisuras faciales. A lo largo del tiempo, debido a la complejidad de la corrección de esta deformidad, se han propuesto diferentes alternativas para la corrección de la misma, entre ellas injertos óseos autólogos, cirugías ortognáticas y la distracción osteogénica, siendo la distracción osteogénica la técnica alabada en la actualidad por ser de gran versatilidad y por presentar muchísimas ventajas con respecto a su aplicación. Es practicada generalmente en la ortopedia, en la traumatología y en la cirugía craneofacial en las últimas 2 décadas, convirtiéndose en la técnica de elección para el tratamiento de estos pacientes con hipoplasia mandibular. La distracción osteogénica no es más o consiste en la osteotomía de un segmento óseo adyacente al defecto a reconstruir, con la movilización gradual de un dispositivo mecánico, en este caso un dispositivo intrabucal, a través del defecto, con la subsecuente osteogénesis entre los 2 segmentos osteotimizados. Al mismo tiempo, esta técnica va a potenciar o ayudar al crecimiento tanto óseo como de tejido blando de estos pacientes en el sitio nativo. En el posgrado de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde y la Universidad de Carabobo, actualmente la distracción osteogénica es considerablemente usada para el manejo de estos pacientes, ya que presenta así soluciones superiores y a numerosos pacientes con problemas tradicionalmente difíciles de tratar. Aunque se han publicado diferentes y muchos artículos con respecto al tratamiento de la hipoplasia mandibular a nivel internacional y las diferentes etapas de cicatrización posterior a la misma, hay poco información en relación a los cambios esqueléticos y faciales de estos pacientes a largo plazo. En cuanto a nivel nacional, este tema es poco tratado. Es por ello que la realización de este estudio nos va a demostrar, va a verificar y va a comparar los diferentes cambios, tanto faciales como esqueléticos, a largo plazo en estos pacientes. A través de esta investigación se desea obtener un avance científico en el área de la distracción osteogénica, específicamente en el área de los cambios tanto faciales como esqueléticos de estos pacientes, posterior a la distracción. Y también hacer un aporte a los estudiantes tanto de pregrado, posgrado y especialistas de cirugía bucal y maxilofacial a que tengan una información y a ofrecer y la facilidad de la información para propiciar otros estudios más adelante. Por otra parte, también este estudio determina la edad
o el manejo temprano de estos pacientes, si es el adecuado o si a futuro, a largo plazo, necesita una segunda intervención quirúrgica para dar mejor calidad de vida a estos pacientes. Es por ello que se justifica la elaboración de este trabajo científico. En cuanto al objetivo general, es evaluar los cambios biométricos de tejidos duros y blandos a largo plazo en pacientes sindrómicos pediátricos con hipoplasia mandibular tratados en el en el Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde en el periodo del 2015 al 2020. Y hablando de los objetivos específicos, tenemos entre ellos desglosar la técnica quirúrgica de la distracción osteogénica realizada en estos pacientes, describir mediante la imagenología y análisis de los cambios tanto esqueléticos, faciales y de la vía aérea posterior a la distracción osteogénica, comparar el crecimiento óseo mandibular con respecto a la edad dental y ósea en relación con la edad cronológica y por último determinar los cambios dimensionales producidos en la mandíbula durante el crecimiento de estos pacientes. Al hablar de los materiales y métodos, tenemos que el tipo y el diseño de investigación, en cuanto al diseño es un diseño de campo, un tipo observacional. De igual forma, se habla que es un diseño retrospectivo, ya que enfoca en los acontecimientos del pasado con la finalidad de establecer un análisis cronológico que permite comprender el presente y también tomar datos o una recolección de los datos de exposición con un aspecto a la fecha actual. En cuanto al corte, se trata de un corte longitudinal, ya que permite el seguimiento de estos individuos a través del tiempo en diferentes etapas o fases. En este caso se realizó en 3 fases. La unidad de análisis de este estudio correspondió a una muestra de 20 pacientes en edades comprendidas entre 10 y 13 años que acudieron al servicio de cirugía bucal y maxilofacial posterior a un control postoperatorio de la distracción ósea mandibular. Y estos pacientes presentaban un consentimiento informado, el cual fue redactado por sus representantes y fue realizado y aceptado por la Universidad de Carabobo y el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde. La técnica de instrumentación de recolección de datos se utilizó la observación participante y en cuanto a los instrumentos se utilizó la historia clínica de los individuos, las radiografías convencionales, entre ellas la ortopantomografía y la cefálica lateral y fotografías faciales en las 3 etapas de evaluación. Estas fueron analizadas y posteriormente fueron plasmadas y baseadas en una guía observacional. Las técnicas de análisis de información correspondió a la narración, al análisis deductivo, el análisis crítico y el análisis comparativo. Se utilizaron las historias clínicas y las radiografías convencionales, donde se realizaron trazados de Thilander, McNamara y Villor-Yarabat. Estas fueron realizadas en 3 tiempos o 3 fases quirúrgicas, en ellas T0, que corresponde a prequirúrgica, T1 posterior al retiro de los distractores osteogénicos y T2 posterior postoperatorio tardío de 5 años del tratamiento. En cuanto a los resultados de la edad, género y diagnóstico clínico de la muestra del estudio, correspondió a 20 pacientes de edades comprendidas entre 10 y 13 años, con una media de 10,7 años, presentándose 10 pacientes femeninos y 10 pacientes masculinos, presentando un diagnóstico clínico de 2 síndromes, entre ellas la microsomía hemifacial en 6 pacientes y el secuencia de Pierre-Robin en 14 pacientes. En cuanto al análisis descriptivo del trazado de McNamara de la muestra en el estudio, se evidenció cambios en los diferentes puntos cefalométricos, evidenciando en el punto cóndilo-nation una disminución, demostrando así una mandíbula hipoplásica. El punto espina nasal anterior-mento se evidenció una disminución vertical de la parte anterior del tercio inferior de la cara.
Por su parte, el punto Pogonium órbita, Gonium menton y el ángulo facial entre el eje facial y el plano Basium se incrementó con respecto a T1. El punto Pogonium Nation, se evidenció una media de menos 10,55, indicando una protrusión esquelética mandibular. Y para finalizar, los puntos de la faringe superior e inferior con respecto a T1 se evidenció un leve incremento. De acuerdo al análisis descriptivo de Yarabat en la muestra del estudio, también se evidenciaron cambios en los diferentes puntos, evidenciando un incremento en el punto silla articular gonium, evidenciando una disminución con respecto a T1, el punto articular gonium menton y subnasal se evidenció un incremento con respecto a T1. El punto articular gonium nation, a pesar de que se mantuvo, representó una disminución con respecto al ángulo gonial superior. El punto articular gonium no se evidenció mayor modificación, y el punto gonium nation se evidenció un ligero incremento con respecto a T1, que se presentaba en 6,8, 68.2, y en T2 68,55 milímetros. Con respecto al ángulo SNA, SNB y ANB se evidenciaron disminuidos con respecto a T1. Para continuar con el análisis de Yarabat, también se evidenció que el punto Gonium Nation silla turca se evidenció o reflejó un crecimiento vertical, evidenciando una media de 47,85, y el punto Nation Gonium una media de 92,80, evidenciando una disminución con respecto a T1. Con respecto a la altura facial anterior, que representa Nation plano mandibular, se evidenció un incremento, por lo que refleja un crecimiento vertical excesivo de la mandíbula. Y las líneas de estética facial, tanto del labio superior y del labio inferior, se evidenció una disminución con respecto a la fase de T2, T0. En cuanto a los parámetros craniofaciales en radiografías cefalométricas de la muestra de estudio, se evidenció un incremento o un aumento con respecto a los puntos el labio inferior, línea vertical, punto B, línea vertical, y hipogonio, línea vertical, lo que corresponde a que hubo un aumento anterior de los tejidos blandos en estos pacientes. Y con respecto a la línea horizontal y los diferentes puntos, se evidenció un incremento o un movimiento inferior de los mismos. Al hablar del análisis descriptivo de los cambios de tejidos blandos con respecto a los diferentes puntos que fueron evaluados, se evidenció que la línea o el punto tragus, comisura labial, canto lateral, comisura labial, y canto interno, comisura labial, se incrementó con respecto a T1. Y en cuanto a las líneas o a los puntos estomio inferior menton, se evidenció una media de 37,39 milímetros, y estomio inferior, labio inferior menton, se evidenció una media de 39,75 milímetros, y lo que corresponde al punto cuello, mentón cuello, se evidenció que se mantuvo durante el posoperatorio tardío de 5 años de estos pacientes.
La relación de la edad cronológica de maduración ósea vertebral de la muestra de estudio se evidenció que la muestra cronológica es posterior a los 5 años de estos pacientes, correspondió a una media de 10,25 milímetros, 10,25 años, perdón, y en la edad dental de una media de 6,86 años, la cual incrementó con respecto a T1. Los casos, según el estadio de maduración de estos pacientes con respecto al estadio de maduración vertebral, con respecto al método Bassetti, se observó un 85% de estos pacientes en un estadio 3, seguidamente con un estadio 2 en un 15,5%. En otro orden de ideas, con respecto al análisis de Thielander, los pacientes con distracción unilateral se mantuvieron, la distancia de la longitud del cuerpo mandibular se mantuvo con respecto a T1, y en los pacientes con distracción bilateral del cuerpo se evidenció una media del lado derecho de 93,57 y 94,93 del lado izquierdo, correspondiéndose a que se mantuvo, hubo un leve incremento con respecto a T1. Como discusión, debemos hablar que la distracción osteogénica se ha vuelto cada vez más popular para el tratamiento de este tipo de pacientes, ya que beneficia y tenemos tanto beneficios estéticos como funcionales en los pacientes que presentan hipoplasia mandibular. Estudios realizados por Gurson y colaboradores hablan que se demostró una mejoría en cuanto a la apariencia facial de su estudio, disminuyeron gradualmente en el crecimiento. Con respecto a Kars y colaboradores, ellos presentaron en sus estudios que los pacientes mostraron mayor crecimiento mandibular en controles de 2 a 5 años, y también observaron el crecimiento de tejidos blandos en una mejoría bastante significativa. Con respecto a los estudios de Peacot y colaboradores, ellos demostraron que después de la distracción osteogénica hubo un periodo de recaída, demostrando que hay un crecimiento continuo, pero por debajo de la norma de un crecimiento mandibular normal. Y en los estudios de Al-Madid se evidenció que presentó una referencia referente a los perfiles de estos pacientes. Se percibieron mejoras con reducción de la concavidad facial. También se evidenció una mejoría en cuanto a la incompetencia labial de estos pacientes. Es por ello, y posteriormente a los resultados, en relación a los resultados que se obtuvieron en este estudio, se habla de que el alargamiento anteroposterior de la mandíbula fue relativamente estable, mientras que los alargamientos vertical sí fueron o se evidenciaron de forma mínima. Pero estos no aumentaron como se esperaba en pacientes que presentan un crecimiento mandibular normal. ¿Okay? A nivel facial se modificaron y la proyección anteroposterior fue evidente con respecto al postoperatorio tardío, posterior a la distracción osteogénica, al retiro de los distractores osteogénicos. Es importante también acotar que la relación entre la edad cronológica y los estadios de maduración cervical en estos pacientes hubo una tendencia creciente a medida que hubo un aumento de la edad cronológica de estos pacientes. Y en cuanto a la edad dental, se produjo un infravalor con respecto a la edad cronológica que presentaban estos pacientes. Como conclusión,
debemos evaluar o se debe conocer y determinar que la distracción osteogénica da beneficios tanto estéticos como funcionales y que da una estabilidad en la apariencia facial en estos niños. Que se conservaron todas las longitudes en este estudio mandibulares ganadas, pero que no aumentaron como se esperaba a través del crecimiento mandibular normal. De igual forma, se habla o se debe realizar una adecuada planificación del diseño y la ubicación de las osteotomías para evitar posteriormente a la realización de las mismas daños a estructuras anatómicas o gérmenes dentarios adyacentes en esta técnica. De igual forma, la distracción osteogénica con distractores intrabucales en estos pacientes pediátricos es lo ideal, ya que beneficia tanto el tamaño como a la ubicación de la instalación de estos distractores osteogénicos. Y como conclusión, la evaluación de crecimiento sugiere que al distraer la mandíbula en los niños en crecimiento se debe recomendar una corrección excesiva, es decir, más allá de la posición ideal de estos pacientes, ya que la mandíbula distraída tiene un periodo de recidiva y generalmente muestra un crecimiento de recuperación relativo al crecimiento somático residual de la cara. Por su atención, muchísimas gracias.